Entonces, y ya se está grabando. Esta sesión no la transmitimos por temas de logística, pero la grabamos para temas de trabajo interno. Entonces, pues muchísimas gracias a todas y a todos por acompañarnos. Y antes de hacerle la palabra a la doctora Pilar Moraga, me gustaría pues darle la palabra a la doctora Tania en representación del CEAP para que nos dé la bienvenida a este webinar. Muchas gracias por tu tiempo, Tania. No, al contrario, Isra, la verdad es que el centro está muy agradecido contigo por este tipo de iniciativas. Ya lo comentaba hace ratito en la conferencia. Pues muy buenas tardes a todos y todos ustedes que nos acompañan. Es muy grato para mí, a nombre del maestro Daniel Ortega, coordinador del Centro de Estudios en Administración Pública, darles la bienvenida a este webinar Orígenes y Desarrollo de la Ley Marco de Cambio Climático de Chile, que coordina el doctor Israel Felipe Solorio y que tiene como invitada especial a la autora Pilar Moraga Sariego. Debo comentarles nuevamente que el CEAP agradece este tipo de iniciativas y queda a disposición para todo tema que pudiesen necesitar, Isra, pero sobre todo les subrayamos, ¿no? El apoyo, el gusto y sobre todo la disposición en términos académicos e institucionales para el seguimiento y la construcción de nuevas iniciativas en torno a estos temas que son fundamentales y que ya lo habíamos platicado previamente en materia de cambio climático, ¿no? Entonces, pues yo espero que sea una plática muy provechosa y el maestro Daniel Ortega pues me comentó que de su parte él también está muy contento de que pueda realizarse ya en términos pues más, un poco más cerrados, no en, así como hace ratito en conferencia, pero que ojalá se pudiese de alguna manera extender este tipo de conversaciones en otro documento o en alguna conversación posterior, ¿no? Entonces, pues, doctor Israel, espero que sea muy provechoso la sesión y les deseo pues una excelente tarde. Muchísimas gracias, doctora Tania. Bienvenidas y bienvenidos a todos a este webinar Orígenes y Desarrollo de la Ley Marco de Cambio Climático de Chile. Como saben, tenemos hoy como invitada especial a la doctora Pilar Moraga Sariego, que es profesora en la Universidad de Chile y directora del Centro de Ciencias de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2 de la Universidad de Chile. Tuve el gusto de conocerla hace algunos meses cuando estuve en una visita académica, conocí los trabajos que realiza también el observatorio y bueno, esta charla se organiza en el marco de un proyecto PAPIT, que es una financiación que tiene la Universidad Nacional Autónoma de México, que se llama La difusión de actas climáticas en América Latina. Estudiamos los casos de México, Chile y Colombia y por eso es que hay académicos de las diferentes nacionalidades. Y antes de hacerle la palabra a la doctora Pilar, me voy a permitir brevemente leer su currículum, su reseña curricular. Pilar Moraga es profesora titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y directora, como ya dije, del Centro de Derecho Ambiental. Es abogada por la misma universidad. Obtuvo su máster y doctorado en Derecho en la Universidad de Lille, II, Francia. Actualmente dirige el Centro de Ciencia, Clima y la Resiliencia, CR2, donde también lidera la línea de gobernanza e interfaz ciencia política. Ciencia política. Su investigación se centra en derecho ambiental, cambio climático, energía y desarrollo sustentable. Ha asesorado al Senado chileno en la tramitación de la Ley Marco de Cambio Climático y ha participado en iniciativas internacionales como el IPCC y Frontiers Planet Peace. Y es autora de numerosas publicaciones sobre litigación climática, gobernanza ambiental y reformas legales para el carbono neutralidad. Debo decirles, estamos muy afortunados de tenerla aquí. Gracias también a las gestiones que realizó la doctora Cecilia Ibarra porque esto pudiera ser posible. Al profesor Juan desde Colombia, que es parte de este equipo de investigación, y al equipo de investigación que me acompaña. Y sin más, Pilar, pues muchísimas gracias, bienvenida. La forma en la que funciona este webinar es, tienes entre 30 y 40 minutos, si te parece, para que pues, nos compartas pues, tu experiencia sobre la ley de marco de cambio climático de Chile y también sobre el seguimiento que has hecho en el marco del observatorio y pues decir nuevamente que, pues que somos muy afortunados en tenerte y gracias por dedicarnos este tiempo, Pilar. Gracias. Muchas gracias, Israel. Sobre todo los agradecimientos son míos para ti y para todo tu equipo. Y felicitaciones por este proyecto que tienen, muy interesante.
y a Cecilia por haber realizado todas las gestiones para que nos encontráramos el día de hoy. Bueno, como mencionabas y como me solicitaron, voy a contarles un poco cuál fue la historia de esta ley y luego qué rol hemos tenido como centro científico, académico en en la gestación, en la tramitación y ahora en lo que es la implementación. Bueno, lo primero que hay que decir que quizás es muy relevante es que, bueno, a diferencia de México, que su ley es mucho más antigua, en el caso de la ley marco de cambio climático hubo una influencia muy fuerte del Acuerdo de París. Ahí yo creo que ese rol del Acuerdo de París vale la pena rescatarlo, sobre todo en tiempos en que el multilateralismo está en cuestión y en que a veces vemos que no avanza mucho o sea, la implementación de estos acuerdos internacionales. Bueno, vemos que al menos hay algunos ejemplos exitosos en que el Acuerdo de París logra plasmarse en algo concreto como es el de la dictación de un marco legal al nivel nacional. En esta lámina ven la evolución de lo que fue la tramitación de la ley hasta su dictación. Esta es una iniciativa legislativa del gobierno del expresidente Piñera en el año 2018. Ahí aparecen los primeros anuncios que se hacen a mitad de ese año. Y luego empieza un proceso que es bastante novedoso para lo que es la tramitación legislativa en Chile y es que el Ministerio de Medio Ambiente organiza diálogos regionales en las 16 regiones del país para conversar con distintos actores de ese nivel territorial sobre esta futura ley. Ahora, es extraño porque, bueno, ¿cómo hablar de una futura ley, no? Y lo que hace el ministerio es llevar contenidos que estaban más o menos definidos de lo que se plasmarían en esta futura ley para abrir la conversación con los distintos actores. Hay que decir que este proceso de discusión es un gran esfuerzo por parte de las instituciones, con todos los defectos y críticas que puedan existir. ¿Ya? Nosotros hicimos el seguimiento de ese proceso. Todo ese material lo encuentran en el Observatorio de la Ley Marco de Cambio Climático que aparece acá abajo, puesto que, bueno, dentro, una vez anunciado este inicio de discusión sobre la futura Ley Marco de Cambio Climático, el Centro de la Ciencia del Clima y la Resiliencia crea este observatorio justamente para hacer el seguimiento de la discusión. Y estuvimos desde el seguimiento, desde muy inicio, digamos, desde estos talleres regionales, observando cómo se llevaban a cabo, cuáles eran los contenidos que se discutían, cuál era la audiencia que tenían estas regiones, porque también esa es otra cuestión, bueno, si hacemos participación ciudadana, ¿quiénes participan realmente en la discusión a nivel regional? Así como antecedente, nada más les puedo decir que la mayor parte de actores que participaron en esas instancias fueron funcionarios públicos y quizás alguna de las críticas que había era que la discusión era muy similar desde una región a otra, pensando en que las características territoriales de cada región son muy diversas en Chile, del desierto del norte hasta la Patagonia en el sur. Todas esas reflexiones están plasmadas en distintos policy briefs que están publicados ahí en en esa plataforma web. Bueno, luego la tramitación sigue su curso se prepara un anteproyecto de ley marco de cambio climático, el cual tiene un segundo momento de participación ciudadana. Puesto que el Ejecutivo, acá el Ministerio de Medio Ambiente, una vez terminados los talleres a nivel regional durante el año 2019, elabora este anteproyecto de ley y lo ingresa al Congreso en mayo del 2020. Perdón, no, me disculpo, en marzo del 2020, porque el anteproyecto estuvo listo en enero y de ahí se abre una etapa de consulta pública en que es una consulta abierta a quienes quieran formular
observaciones a ese proyecto de ley que todavía no ingresaba al Congreso. Entonces ya ese también es un proceso bien inédito en la tramitación legislativa de esta ley, de contar con estos dos hitos de participación ciudadana o consultas públicas, más allá de las críticas que podamos formular a los procesos en sí mismos. Las instancias fueron únicas. Luego también hay un análisis que hacer, ahí tenemos algunas memorias y tesis que dan cuenta de, bueno, si se acogieron esas observaciones ciudadanas en respecto de los anteproyectos o no. Y hay conclusiones interesantes al respecto, puesto que muchas de las observaciones no se consideraron, pero luego en la tramitación legislativa se incorporaron por parte de los legisladores. Y bueno, es así que arribamos al año 2022, a junio del 2022, con la entrada en vigencia de esta nueva ley. Y quizás lo que hay que mencionar acá interesante también es este periodo de 2 años de tramitación legislativa, lo que es poco, ¿ah? Para una ley de esta naturaleza. Ahora, esto se puede explicar, digamos, el poco tiempo, el plazo tan corto, porque en general, por ejemplo, para darles una referencia, el Servicio Nacional de Biodiversidad y Áreas Protegidas demoró 12 años de tramitación legislativa en el Congreso de Chile. La reforma al Código de Aguas también otros 12 años. Entonces, realmente este periodo es un periodo muy corto en relación a otras leyes que se han reformado o dictado. Ahora, también, mm, disculpen que estoy saliendo de una gripe fuerte. Quizás también lo interesante de mencionar es que durante la tramitación legislativa, y esto quizás como un tercer hito en lo que es la participación ciudadana en el proceso de tramitación de esta ley, es que se nos invitó como CR2 a formar parte de una mesa técnica asesora, que era un rol imparcial, totalmente autónomo, digamos, en relación a los otros actores, que era el Poder Ejecutivo y los asesores legislativos. En este periodo, alrededor de 6 meses, cuando la tramitación estuvo en el Senado, nos reuníamos unas 2 veces a la semana, además de la sesión en el Senado donde se aprobaban las distintas normas de esta ley y se acogían o rechazaban las indicaciones realizadas. ¿Ya? Y todo esto en el marco del observatorio, como les iba mencionando. Ahora, quiero destacar harto esto de la participación ciudadana, que es un aspecto muy relevante en materia ambiental, en la legislación chilena, y que se ha ido incorporando en todo el actuar de la legislación ambiental. Pero lo interesante acá es que esta ley marco, como vamos a ver en adelante, es una ley no solo ambiental, ¿ya? Si bien la tramitó el Ministerio de Medio Ambiente y todo, es una ley que involucra o hace responsables a distintos sectores, a otros ministerios de Obras Públicas, Salud, Energía, Economía, Hacienda, etcétera. Y por lo tanto, estas culturas propias del medio ambiente, como es la participación ciudadana, empieza a permear la actividad del Estado un poco, bueno, con muchas dificultades, porque no es propia esta forma de proceder respecto de los otros ministerios. Entonces aquí vemos algunas fotografías de la etapa de los proyectos regionales que yo les comentaba, luego de la consulta pública, la Ley Marco de Cambio Climático, y luego la implementación de esta ley también está marcada por la participación ciudadana, porque todos los instrumentos de gestión del cambio climático creados por esta ley también requieren incorporar un mecanismo de consulta pública tal como lo establece la ley y su reglamento. Y por último, acá hay una fotografía del equipo del CR2 que también se desplazó a nivel nacional con talleres regionales, pero ahora en un marco de capacitación, fortalecimiento de capacidades, eh, em, respecto en todas las regiones del país para la elaboración de los planes regionales y comunales de acción climática. Bueno, yo ahora les voy a comentar brevemente cuál es la estructura de esta ley marco de cambio climático. Ay, y no les dije la razón porque yo creía que se había tramitado, o sea, por qué se logró tramitar en este corto periodo. Y una de las razones es probablemente porque es una ley marco de cambio climático.
¿Y qué quiere decir esto? Que la ley marco nos establece un marco institucional, una serie de instrumentos de gestión del cambio climático, una serie de compromisos, metas, principios, pero no establece medidas concretas. ¿Ya? Entonces, quizás eso, por supuesto, que facilita la tramitación legislativa, porque estamos en un marco programático, ¿ya? De obligaciones, sí, pero de obligaciones programáticas, cuyo contenido de la obligación no está definido. Entonces, quizás esa es una de las razones que puede explicar este tema. Bueno. En cuanto al objetivo, yo acá también rescato todo lo que está en rojo ahí, su correlación, la correlación de estos objetivos y metas de la ley con lo que es el Acuerdo de París. Si uno observa eh, los términos del Acuerdo de París, uno puede ver reflejado ese espíritu y esa mirada en lo que es el objetivo y las metas de esta normativa. Se propone transitar hacia un desarrollo bajo en emisiones, alcanzar la carbono neutralidad, adaptarse al cambio climático, aumentando la resiliencia frente a los efectos adversos. Y se establece una meta de mitigación, que es que al año 2050 alcanzar la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora, en lo que es el marco institucional, bueno, acá hay también un giro y un cambio muy importante, porque antes de esta ley, la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente establecía como único responsable de la política climática el Ministerio de Medio Ambiente, el cual debía coordinarse con otros sectores o bien con otros niveles como podrían ser las regiones o los municipios. Pues bien, esta ley hace un giro en esta materia y establece una responsabilidad mucho más transversal en el aparato del Estado, a nivel nacional, regional y comunal. Esto no lo sabemos, pero bueno, puede ser fruto de una de las recomendaciones que hace la OCDE en 2016, en lo que es la evaluación de desempeño ambiental de Chile, en la que establece que expresamente que es necesario establecer una responsabilidad explícita para otros sectores. Porque de lo contrario, lo que termina pasando es que el sector energía siempre va a terminar priorizando sus propias tareas, las tareas que les corresponden según sus competencias y la ley, porque es sobre eso que debe rendir cuenta. Bueno, acá hay un resumen de lo que son las competencias que establece esta normativa para lo que es el Ministerio de Medio Ambiente. Y a modo de resumen, les puedo indicar que el Ministerio de Medio Ambiente siempre va a ser la contraparte técnica de los otros sectores para la elaboración de todos los instrumentos de gestión del cambio climático y a su vez tiene eh, muchas labores en materia de información, ¿ya? De información, de recopilación de datos y de puesta a disposición de los mismos a través de distintas plataformas de información que establece la misma ley. Y también se establecen competencias en materia de negociaciones internacionales. Luego, además del Ministerio de Medio Ambiente, aparecen las autoridades sectoriales con responsabilidades. Acá tenemos en el artículo 17 un listado de estas 10 autoridades, bueno, 9 además del Ministerio de Medio Ambiente, que son los ministerios sectoriales con responsabilidades en materia de cambio climático. Y luego se definen, bueno, cuáles serán las responsabilidades de estos sectores. Y como ustedes ven, y aquí empiezan a aparecer lo que son los instrumentos de gestión del cambio climático, las principales obligaciones de estos ministerios sectoriales es la dictación de planes sectoriales, de adaptación y de mitigación, pero también de colaborar en lo que es la elaboración de la estrategia climática a largo plazo, que es un instrumento recomendado por el Acuerdo de París a los Estados partes. Y también colaborar con lo que es la elaboración de la NDC. Entonces ahí viene también la otra cuestión novedosa, que esta ley consagra un instrumento obligatorio en el caso de las NDC respecto al Acuerdo de París y otro recomendado como es la estrategia climática a largo plazo. Bueno, y para resumir, ¿cuáles son estos instrumentos de gestión de cambio climático que se prevén? Como les mencioné antes, son los planes sectoriales de mitigación, adaptación, planes de acción regional y comunal de cambio climático,
Luego hay un conjunto de sistemas de información que se prevén, como todos los que aparecen acá, hay los a nivel nacional e internacional. Bueno, y como les mencionaba, tal como todos los estados parte del Acuerdo de París, Chile ya ha presentado dos contribuciones nacionales determinadas a nivel nacional. Estas el legislador concibió a la GNDC como este compromiso nacional, global del país frente a la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático y el Acuerdo de París. Luego vamos a ver cómo ese acuerdo global o esos compromisos nacionales se concretan en otros instrumentos, ¿ya? Y cómo se relacionan con esto. Bueno, acá yo puse un ejemplo que es en materia de mitigación, cuál es el compromiso de Chile presentado en 2020 respecto de lo que es el avance en la carbono neutralidad, y para esto se estableció un presupuesto de carbono, ya que esto es muy similar y tomado quizás de lo que es la legislación inglesa como un presupuesto que se establece hasta el 2030 con el compromiso de alcanzar un pic a más tardar el año 2025. Vamos a ver cómo estamos en eso este año. Y luego, estos compromisos nacionales se reparten en la responsabilidad de los distintos ministerios, regiones y comunas. ¿Dónde? En lo que es la estrategia climática a largo plazo. ¿Ya? Esa es la relación que tiene la ANS, estos compromisos, como Chile se compromete a este presupuesto de carbono de aquí al 2030. Bueno, ¿quién se hace cargo de ese presupuesto? ¿Quién va a bajar sus emisiones? ¿Quién tiene techo? Y es esta estrategia la que establece cuáles son los sectores con un techo de presupuesto de carbono. Y finalmente, una vez que ya se reparten las responsabilidades en la estrategia, son los planes sectoriales de adaptación y mitigación los que van a establecer las medidas concretas a realizarse en ese sector. Hay quizás algo que mencionar que, si bien trató de hacerse esta articulación que aparece acá muy clara entre estos tres instrumentos, con los planes regionales y locales, fue más difícil que eso quedara, que esa articulación fuera tan fluida como en estos tres. ¿Por qué? Por la propia organización del Estado de Chile, que es un Estado unitario y centralizado, y por lo tanto esta mirada como sectorial después incorporarle un elemento territorial es muy difícil. O sea, lo más que se llegó es que los planes sectoriales y las medidas deban mencionar en qué territorios se van a realizar, y que los planes regionales y comunales siempre van a tener que tener a la vista lo que mandatan los planes sectoriales y la estrategia climática a largo plazo. O sea, hay una especie de jerarquía entre los distintos instrumentos. Acá, para graficarles un poco, estos son los techos que establece la estrategia climática a largo plazo respecto de los distintos ministerios en relación a este compromiso que se fija en la NDC. Este es un ejemplo respecto de uno de los compromisos que es el más importante en materia de mitigación. Luego, la estrategia climática a largo plazo, además de establecer un techo para, por ejemplo, el Ministerio de Energía, de presupuesto de carbono, establece objetivos y metas diversas, ¿ya? Y luego estos objetivos y metas van a tener que concretarse en lo que es el Plan Sectorial de Mitigación del Sector Energía, que está ya pronto a publicarse. Luego, en lo que es, bueno, acá están los planes sectoriales de mitigación, y como yo les mencionaba anteriormente, las medidas detalladas deben aparecer tanto donde se van a realizar a nivel nacional, regional y comunal, y esto también involucra mecanismos de participación ciudadana. Bueno, y también quizás mencionarles por qué yo menciono tanto energía, porque energía es el sector que más genera gases de efecto invernadero en Chile, ¿ya? A diferencia de otros países latinoamericanos que quizás es debido a la deforestación, en Chile es el sector energía. Acá el artículo 9 nos lista cuáles son los planes de adaptación y cuáles son los ministerios responsables de su dictación. Entonces, ustedes ven que hay un gran listado de ministerios a cargo de estos planes de mitigación y de adaptación. Luego vienen los planes regionales a cargo de la gobernación regional,
y los planes comunales que deben realizar los distintos municipios. Y no tengo que explicarles a ustedes que viven en países latinoamericanos la dificultad que también es para los municipios poder generar un plan de acción climática con la complejidad que esto tiene. Muy rápidamente les voy a mencionar que además de estos instrumentos especiales de gestión del cambio climático, se formaron otros instrumentos de gestión ambiental. Y eso también fue relevante porque, por ejemplo, lo que es el sistema de evaluación de impacto ambiental, se exige ahora incorporar justamente o describir la forma en que se relacionan los planes sectoriales de mitigación con los instrumentos de gestión del cambio climático a nivel regional y local. O sea, los proyectos se deben explicitar cómo se relacionan con las medidas que se están adoptando y además debe considerar los proyectos de inversión que ingresen al sistema de evaluación de impacto ambiental, los componentes de medio ambiente que puedan variar con el cambio climático. Y ahí en esto también hay jurisprudencia consistente en Chile en que dice, bueno, ahora no podemos considerar los elementos del medio ambiente como si no existiera cambio climático y eso genera un cambio. La evaluación ambiental estratégica también sufre un cambio, puesto que ahora también debe considerarse el cambio climático en la evaluación y el informe para que en Chile son los instrumentos de planificación territorial los que están obligados a pasar por este instrumento de evaluación ambiental estratégica y ahora para continuar con su tramitación requieren de un informe favorable de parte de este mecanismo. Ahora, ¿qué hacemos nosotros en relación a todos estos instrumentos? La implementación de la ley, que entra en vigencia en el año 2022, requería para su implementación la dictación, bueno, habían 23 artículos que mandataban la dictación de reglamentos, ¿ya? Em, y en relación a esos reglamentos, tenían un año para ser dictados. Bueno, la mayoría ha sido dictados, pero todavía quedan unos poquitos que están pendientes. En cuanto a los planes sectoriales de mitigación y adaptación, tenían 2 años, que se cumplieron en junio del 2024. Pues bien, lo que hemos hecho es hacer el seguimiento en la tramitación de estos reglamentos y planes para ir advirtiendo, bueno, cuánto se ha cumplido de aquello. Y aquí vemos, por ejemplo, lo que son los planes sectoriales de mitigación del cambio climático, lo que está completado y pendiente a la fecha, ¿ya? En cuanto a su dictación. Pero después hemos realizado un ejercicio aún más detallado en cuanto a no solo si tenemos o no tenemos plan, sino también si estos planes han cumplido porque tenemos un anteproyecto de plan y luego el plan definitivo. Hicimos el estudio si los anteproyectos de planes sometidos a participación ciudadana cumplían con todos los elementos exigidos por la ley. Les doy un ejemplo, un diagnóstico de emisiones de gases de efecto invernadero en el sector, en el caso de mitigación, o indicadores de monitoreo, reporte y verificación. Pues bien, lo que vimos es que los anteproyectos sometidos a consulta pública en numerosas ocasiones no cumplían, o sea, o estaban lejos de cumplir el 100% de los requisitos respecto de su contenido. Ya ni siquiera es que lo hagan bien o mal, sino tiene el contenido exigido por el legislador que es muy detallado y con una lista, y esa era la situación. Luego, lo mismo hicimos con los planes sectoriales de adaptación, perdón, con los anteproyectos de los planes sectoriales de adaptación. Y ahora que ya han salido algunos, están saliendo los planes definitivos, lo que estamos haciendo es comparar el anteproyecto con el proyecto para ver si efectivamente el- el- la participación ciudadana ha logrado o no saldar esas deficiencias del anteproyecto. Es decir, si la autoridad se hace cargo de las observaciones y logra remediar las deficiencias del proyecto. Ahora, ¿por qué esto nos parecía muy relevante? Porque para que exista real participación ciudadana es necesario contar con toda la información disponible. Y por lo tanto, si en un anteproyecto no está toda la información disponible, como por ejemplo, cuáles son los indicadores con los cuales se van a medir el cumplimiento de las medidas incorporadas en el plan, pues bien, no podemos decir que la participación cumplió con lo esperado. Y aquí hay un comparado entre
entre la evolución de las versiones del anteproyecto y el proyecto en materia de salud y vemos que el incumplido desaparece en materia de salud, aumenta el cumplido, pero que aún hay parcialmente incumplido. Bueno, este es el estado de elaboración de los planes regionales de cambio climático que les quedan algunos meses. Y estos son los hitos que establece la ley, digamos, para a partir del año 2030 en todo lo que se viene respecto de la revisión y actualización de todos estos instrumentos de gestión de cambio climático que los describí muy someramente, pero que generan una complejidad para la administración muy importante, porque si solo pensamos que la NDC se revisa cada 5 años, eso requiere un ajuste de todos los otros instrumentos de gestión, desde la estrategia, los planes sectoriales, regionales y comunales. Entonces es un gran desafío para el Estado. Bueno, voy a quedar hasta aquí para ser respetuosa con el tiempo. Ay, muchísimas gracias, Pilar, por, digamos, por tu charla tan interesante. Digo, no sé si quieras extender un poco más o quieres que empecemos solo con la sesión de preguntas y respuestas. Sí, En, podemos como empezar a conversar, sí. en particular, solo me gustaría decir antes de preguntar quién tiene alguna pregunta, tú sabes que México es un caso bastante similar al que está pasando en Chile, tenemos una legislación muy similar. Y justo tenemos la intención de poner en marcha también replicando un poco el modelo que tienen, un observatorio sobre la Ley General de Cambio Climático. Entonces, no sé si en lo que le damos un poco de tiempo a nuestros participantes en su pregunta, si nos pudieras contar un poco cómo fue el proceso ya más práctico en que pusiste en marcha este observatorio y cómo llegaste a tener todo este trabajo tan amplio que tienes. Bueno, que encabezas parte de un equipo de investigación muy amplio, perdón. No, no es tan amplio. Como siempre somos bien pocos, pero con mucho entusiasmo. Bueno, el observatorio, no sé, siempre hemos tenido una idea compartida incluso con CES y con varios colegas del CR2 de que la academia tiene un rol respecto a la política pública que no es solo de generar insumos, sino también de estar alerta en los procesos y advertir sobre los procesos, como un ente independiente, que hay muy poco. Y por lo mismo nos interesaba empezar a observar estos procesos que eran bien novedosos, además, como les indicaba, procesos de participación ciudadana, consultas públicas. Entonces nos interesaba mucho poner en la mesa esa reflexión desde lo técnico, ¿no? Desde lo que nosotros podíamos, desde marcos teóricos, decir por qué la participación no cumple con estos estándares, cuáles son los estándares con los que debiera cumplir. Y luego, cuando participamos como en este comité asesor en la tramitación legislativa, teníamos también una premisa que era que todas nuestras posiciones, entre comillas, porque no son realmente posiciones, son posiciones académicas o técnicas, no son posiciones ideológicas ni políticas, las transcribíamos en minutas, en análisis que hacíamos público. Y por lo tanto, lo que nosotros decíamos en las sesiones, de discusión con el Poder Ejecutivo, que eran sesiones privadas, y con los parlamentarios o asesores parlamentarios, nosotros lo expresábamos en minutas. Varias de las imágenes que les mostré ahí de esta relación NDC, estrategia, lo hacíamos en minutas y se divulgaba en página web, en redes sociales, etcétera. Y yo creo que ese también era un elemento interesante porque a pesar de estar muy involucrados con los procesos, siempre tuvimos nuestro rol de observadores, ¿ah? Y de observadores con autonomía e independientes. Y luego, ahora, en esta última etapa, creo que ese trabajo ha servido mucho para ir corrigiendo temas de la implementación, y esto sin ánimo de ser muy autorreferente, pero hay ejemplos súper claros. Por ejemplo, la ley establecía, hizo una reforma importante en que hay un consejo de ministros para la sustentabilidad y el cambio climático que aprueba una serie de políticas. Y ese consejo emitía sus actas de las sesiones, las publicaba como 6 meses después.
Esta ley lo que hace es que reforma y dice las sesiones tienen que ser públicas, es decir, transmitirse en vivo, porque decían, ¿por qué el Congreso transmite sus sesiones en vivo y este Consejo no? Bueno, se transmitían en vivos y las actas tenían que estar en 10 días después publicadas. Pues bien, ¿qué empezó? Entra en vigencia la ley, empieza a operar el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático y esto no pasa sostenidamente. Y como hay un observatorio que está observando, mirando cómo se está implementando la ley, cuáles son las discusiones, cuándo está el acta, etcétera, sin quererlo muchas veces, pero vemos que el acta no está o que no se transmitió en vivo. Y esas alertas las levantamos en análisis con fundamentos legales, etcétera, y eso permitió corregir, por ejemplo, y el ministerio rápidamente comenzó a transmitir en vivo todas las sesiones y a publicar las actas en 10 días. Entonces yo creo que, bueno, ahí cuento un poquito como la trastienda de este trabajo que se realiza. Muchas gracias, Pilar. Me está pidiendo la palabra Cecilia Ibarra, colega tuya de la Universidad de Chile y también parte central de este proyecto sobre todo el caso de Chile. Entonces, Ceci, por favor, adelante. Yo quisiera complementar lo que cuenta Pilar sobre el origen del observatorio en el grupo del CR2. Tal como ella decía, tuvimos un proceso de reflexión respecto de cuál era nuestro rol, esto antes de que existiera la ley. Y en ese proceso nos hicimos preguntas por qué era la gobernanza climática, cuál era el rol de la ciencia en la gobernanza climática. Ese trabajo está todo documentado en un artículo que se llama Scientists and Climate Governance, A View from the South, en que mostramos todo un trabajo de investigación-acción que, como está escrito en ese mismo paper, se concluye en una sesión ampliada en la que participaron 70 de los científicos que formamos parte de esta red, que es el CR2. Concluimos que tenemos que hacer el observatorio. Y entonces los mismos científicos que participamos en esa red nos comprometemos al observatorio en una etapa pre-tramitación de la red, en esa etapa de la ley, perdón, en esa etapa que mostró Pilar de consulta previa, en la que el CR2 no había sido invitado a nada particular. Nuestros integrantes iban a participar de estas sesiones como cualquier otro invitado, pero hay toda una reflexión que está escrita ahí en que decimos lo que dice Pilar: tiene que haber un observador independiente, no nos podemos quedar afuera de este proceso, tenemos que tener un rol y decidimos como grupo hacer este observatorio. Si bien, como dice Pilar, al final en la práctica llevar el observatorio es un grupo pequeño, pero está detrás un apoyo consensuado en una sesión ampliada, documentada, y que pueden leer ese artículo donde está todo el proceso de cómo llegamos a pensar en esto. Gracias, Ceci. La Ceci tiene una memoria increíble. Bueno, por algo estudio historia. Pero lo otro, fíjate que lo otro, sí, somos poquitos los que llevamos al observatorio, pero en el fondo también recurrimos a muchos colegas y eso es muy enriquecedor el trabajo interdisciplinario. Entonces hay muchos análisis que podemos hacer en conjunto con colegas que no se dedican al observatorio, pero que colaboran en algún tema puntual. Muy bien, muchísimas gracias. Pues entonces, para empezar con la sesión de preguntas, tenemos dos manos levantadas. La del doctor Juan Guillermo, que es el investigador asociado de este proyecto Andes en Colombia, y del doctor Fausto Quintana, un colaborador de este proyecto de la Facultad de Ciencias Políticas. Entonces, tomamos estas dos preguntas y vamos así empezando una serie de preguntas. Profesor Juan, por favor, adelante. Hola, muchas gracias Israel, muchas gracias doctora Pilar. Eh, bueno, yo soy más bien nuevo en el proyecto y he estado un poco tratando de mapear justamente los orígenes digamos, en qué tipo de documentos de política pública se ha manifestado justamente estos temas de la política climática en Colombia. Lo primero es que nosotros no tenemos una ley marco, bueno, no sé si jurídicamente varía, aquí en Colombia sí existen unos tipos de leyes marco, pero las dos, digamos, en las que se manifiesta, bueno, eso es otra, aquí está como dividido en dos leyes, una del 2018 y otra del 2021. La del 2018 define las directrices generales y consolida el sistema de cambio climático, digamos, crea institucionalidad, y la siguiente ya es más específica, incluso asume los planes quinquenales de la británica, etcétera, etcétera. Pero antes de eso, digamos, pues, lo que hacen esas leyes es concretar cosas que se habían desarrollado más de corte desde el Ejecutivo previamente, ¿no?
En el 2011, por ejemplo, pasan varias cosas. O digamos, en nosotros entre el 2010 y el 2018 tuvimos, bueno, por segunda vez y única vez en la historia, un gobierno que repite, ¿cierto? Tuvimos a Uribe, que cambió la constitución, se religió y estuvo del 2002 al 2010. Y luego llega Santos, cabalgando obviamente sobre los hombros de Uribe, pero se distancian algunas cosas. Y una de esas cosas es que asume, pues, al menos o en gran parte retóricamente, una, un papel importante, digamos, a nivel internacional en temas del Acuerdo de París, entre otras cosas. Pero a Santos le toca justamente entre el 2010 y el 2011 un evento particular y es el fenómeno de la niña. Tiene una expresión de más de un año en Colombia, afectando, bueno, con 3 millones de damnificados, etcétera, etcétera, bastante complejo. Y yo creo que eso incidió en gran parte en que justamente en el marco de ese gobierno se asumieran diversos avances en materia de política. Uno de ellos, en el 2011, se crea un documento. Ahí Colombia existe una anomalía también en documentos. Uno de ellos es el documento COMPES 3700, que es un documento interesante que justamente un poco reconoce que todo está disperso en diversas instituciones, etcétera, etcétera, y llama la atención sobre esa problemática para unificar, digamos, políticas, etcétera, etcétera. Y luego vienen, digamos, otra serie de documentos que en últimas van a ser, comillas, legalizados en estas dos leyes que mencionaba ahora, el 2018 y el 2021, pero había muchas cosas antes. Yo un poco quería preguntar si en Chile, digamos, había un proceso, comillas, similar y manifestaciones previas, intentos previos, otro tipo de documentos diferentes a estos, si hubo un fenómeno, digamos, natural, en el caso colombiano tal vez fue detonante importante o cosas por el estilo, digamos. O también un poco la pregunta, si fuera de otro lado, profe Moraga, sería si, o por qué nos demoramos, o por qué se demoraron hasta el 2022 también, no sé. Em, sí, yo creo que, a ver, ¿dónde está el origen? Bueno, nosotros yo olvidé mencionar quizás algo importante que no sé si habrá tenido incidencia o no, pero el año 2015 nosotros hicimos un estudio con la Embajada Británica. La Embajada Británica abrió un fondo, el Prosperity Fund, dirigido, o sea, con nombre, con título del proyecto, asignar que era la viabilidad de una ley de cambio climático para Chile. Por lo tanto, ahí hubo como quizás un germen en la discusión que se puso en la mesa sobre si Chile necesitaba o no una ley y si esto podía hacerse. Nosotros desarrollamos ese estudio respecto al cual, bueno, se hizo un diagnóstico de lo que había a nivel institucional, también vimos la viabilidad legal, política y económica. Y bueno, la conclusión fue que sí, después propusimos distintos modelos institucionales. Lo que sucede después de eso es que hay una decisión política. O sea, no hubo el cambio climático había empezado a aparecer, por ejemplo, a nivel administrativo, en las decisiones del Servicio de Evaluación Ambiental. Muchas veces era obligatorio considerar el cambio climático para ver si un proyecto iba a impactar ciertos elementos, y eso empieza a aparecer, o en la jurisprudencia empieza a aparecer, pero no hay un detonante, es la decisión política de un gobierno que compromete en su campaña en su programa presidencial una ley de cambio climático y después la concreta. Y se da quizás con una cierta efervescencia en ese minuto en que Chile estaba liderando muy fuertemente las negociaciones internacionales, en que se propone como sede para la COP25 en el año 2019 a Chile, que Chile como que se sube al carro, entonces también hay como una cierta energía vinculada a esta decisión política, que era la ley, pero también era como este liderazgo internacional también en la materia. Perdón, profe, que le pregunte ¿hay alguien incidió para que se metiera en el plan de gobierno la propuesta, digamos? ¿O algún rastreo Sí, sobre eso? nos, di- nos dicen que fue bueno, una persona con nombre de apellido que es Andrea Rudnick. Ella había trabajado en el Ministerio de Medio Ambiente anteriormente y trabajó en el equipo que preparó ese programa de gobierno. Así que es muy probable
que ella lo haya incluido y después ella, de hecho, fue directora ejecutiva de nuestro centro. En el momento en que nos invitan a participar, o sea, ella no trabajó, participó en el programa de gobierno, no entró al gobierno, se fue al CR2 con nosotros y de ahí también eso favoreció mucho la relación con el gobierno, porque ella era una persona cercana o de más confianza que nosotros, que las confianzas se fueron ganando con el tiempo tampoco, o sea, no fue algo dado, pero eso favoreció, sí. Muchas gracias. Sí, a Muchas veces gracias, profe. Fueron unas preguntas casi de entrevista de las que necesitamos en el proyecto. Gracias. Por favor, Fausto. ¿Qué tal, Pilar? Muchas gracias por la presentación. Israel, gracias por la invitación. Un saludo, colegas. Quiero dar algunos datos o hacer algunos comentarios sobre lo de México y Pilar, preguntarte al final sobre las contribuciones nacionales determinadas de Chile. La experiencia de México tiene que ver con el gobierno de derecha, con Calderón. Con ujú, Calderón también parte de un compromiso político de la COP16 realizada en Cancún y que México se propone de manera muy acelerada crear su ley general sobre cambio climático. La mayoría de los instrumentos sobre medio ambiente tienen que ver con una incidencia de la política internacional. Y claro, por supuesto, también la sociedad civil y la academia ha incidido, pero más con aquellos compromisos de la comunidad internacional. En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y la mitad del sexenio de Peña Nieto, el financiamiento a la política ambiental y en particular a la climática disminuyó. Y durante este gobierno también ha disminuido en algunas dependencias hasta el 70%. Nosotros tenemos un Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático que tuvo que entregar su sede cerca de Ciudad Universitaria, entregar su sede y se refugió en la Secretaría de Medio Ambiente. En realidad se le ha ignorado en estos gobiernos, particularmente gobiernos llamados de izquierda, la política de cambio climático. Y tienen que ver con la política energética, como bien lo señalabas, ¿no? La mayoría de las emisiones de gases de efecto de invernadero pues, vienen del sector energético. También quiero destacar que la estructura de las leyes generales de cambio climático son similares. Cambian de nombre, por supuesto, pero hay comisiones intersecretariales, hay también comités de evaluación, hay participación de la academia, de la sociedad civil en las consultas sobre la política de cambio climático y responde también a los compromisos internacionales, en particular las contribuciones nacionales determinadas. Y en el caso de nuestro país, pues llevamos comunicados nacionales, comunicaciones nacionales a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre cambio climático. Eh, pero yo tengo mis dudas en cuanto a lo que en México se ha realizado, en cuanto a los compromisos nacionales y las propias comunicaciones nacionales de cambio climático, en particular aquellos mecanismos de medición, reporte y evaluación. El último ajuste de las contribuciones nacionales pasó del 22% al 35% en una declaración del anterior secretario de Relaciones Exteriores. Entonces, nosotros no tenemos precisamente la seguridad de lo que se está haciendo y en particular porque estos instrumentos técnicos como los reportes de emisiones los inventarios de emisiones a nivel nacional no son actualizados de forma frecuente en los distintos sectores de la economía del país. En el caso de Chile, y esta es la pregunta, perdón por todo el preámbulo, las contribuciones nacionales sí reflejan precisamente compromisos serios, es decir, metas que se pueden alcanzar y no nada más declaraciones políticas. En el caso de nuestro país, pues no ha sido así, o por lo menos abre un espacio a la crítica. No sé qué pasa
en el caso de Chile? Y esa sería la pregunta. Gracias. Yo creo que, así como en un lenguaje coloquial, como que el asunto se fue desinflando un poco. Porque si uno ve la NDC del 2020, los compromisos son súper claros. O sea, hay un plazo que, como yo les mostraba, 2030, hay un compromiso que es no sobrepasar este presupuesto de carbono de 1.100 megatoneladas de CO2 equivalente. eh, y alcanzar el pic de emisiones a más tardar el 2025. Bueno, ahí está bien claro. ¿Y quién es el responsable? Es energía. Ahora, el problema está después, porque el compromiso de Chile está clarísimo, es cuantificable, verificable, no hay ningún problema con eso. Pero luego que la estrategia le dice ya sector energía, usted va a hacer tanto esfuerzo. Ministerio de Obras Públicas, usted va a hacer tanto esfuerzo. Economía, va a hacer tanto esfuerzo. Cuando se hace esa repartición, luego los sectores tienen que decir, bueno, ¿cómo van a reducir, no? ¿Cómo van a limitar sus emisiones? Y ese es el problema. O sea, yo estoy viendo que ahora lo que es esa implementación ya más fina de cuál es la acción, en qué plazo y cómo voy a medir y verificar esa acción. ¿Ya? Ese tema del monitoreo, reporte y verificación, o sea, es clave. La ley lo exige. La ley exige que todos los planes de mitigación y de adaptación deben tener indicadores de monitoreo, reporte y verificación. Muchos no lo hacen, o bien si lo hacen no lo justifican. Y justamente hoy día teníamos una discusión de la cual Ceci también ha sido parte, pero estábamos hablando con uno de los estudiantes que nos apoya sobre cuál es el fundamento de cómo se llega a ciertos números, ¿ya? Como a ciertos compromisos. Ya, esta es mi meta y llegué a ese número. ¿Cómo llegué a ese número? ¿Dónde está la metodología que se aplicó? ¿Dónde está la explicación? Y él mismo me decía, esto es muy poco transparente, porque se llega a un número sin saber cómo se llega. Y tuvimos la misma discusión con Cecilia a propósito de lo que eran las metas en forestación, ¿no? En decir, bueno, ¿cómo se llega al número de decir vamos a reducir tanto con tanto deforestación? ¿Qué hay detrás? ¿Dónde están los fundamentos metodológicos de eso? Y no es de fácil acceso. Y por lo tanto ahí entramos en un tema y que yo creo que ese como rol de la academia es súper importante porque nuestro temor también es que los países como acostumbran a hacerlo y los gobiernos y los políticos dicen, Lo estamos haciendo regio. Tenemos una ley de cambio climático, hemos definido acciones, las estamos tomando, pero bueno, ¿cuánto de eso sirve para alcanzar la meta? O si decimos que estamos alcanzando la meta, esos números que nos llevan a esa conclusión, ¿de dónde salen? Y eso no está claro. Eso es lo que yo podría decir. Las metodologías aún no están, a pesar que la ley hace el esfuerzo de decir, todos ustedes lo van a poner en el plan. Eso fue un esfuerzo intencionado para decirle al sector, usted tiene que decir qué metodología va a usar para monitorear, reportar y verificar. Y usted le va a tener que informar de esto al Ministerio de Medio Ambiente, de manera que tengan una misma metodología que el ministerio pueda juntar y de ahí reportar a la convención. ¿Ya? Pero en la práctica eso es complejo. Muchas gracias, Pilar. De nada. Tu micro, Isra. Ya vi. Tenemos dos manos levantadas de dos miembros del proyecto, una de Ceci Barra y otra de Jorge Guzmán. No sé quién quiere ir primero. Este, Puedo Ceci. complementar tal vez la respuesta de Pilar sobre las NDC. Eh, Fausto, las primeras NDC, las que decía Pilar de 2020, tienen que cumplirse el 2030. Entonces tú no puedes decir no se cumplió porque no estamos en 2030. Todavía podríamos lograrlo. Las siguientes NDC, las que se están ahora reformulando, van a ser a 2035. Entonces, es algo en proceso y eso es lo que decir es exitoso, no es exitoso, es demasiado temprano. Ahora, complementando lo que dice Pilar, las medidas que se han tomado, Chile reporta sus inventarios a la convención de acuerdo a las normas del IPCC y todas las evaluaciones externas han sido muy positivas respecto a la calidad de los inventarios de Chile. Respetan las normas del IPCC, pero son bastante básicos en el sentido de que se usan parámetros y estándares gruesos.
Entonces, eso es lo que nos hace después preguntarnos si eso realmente está dando cuenta de manera más fina de las medidas. Y las medidas, estas que tienen que cumplirse al 2030, por lo tanto, te fijas, no podemos juzgarlo aún. El 30% de las emisiones de Chile corresponden a la producción de electricidad. Y durante la tramitación de la ley, incluso un poco antes, se llegaron a acuerdos voluntarios, esta idea, ¿verdad?, de acuerdos voluntarios, no vinculantes, con las generadoras de energía para el cierre de las centrales a carbón, que son un porcentaje altísimo, si es 30% ¿cómo se llama?, de las emisiones totales del país, y las carboneras son el 70% de ese 30%, o sea, es mucho. Entonces, tú las tienes, y incluso el discurso dice, lo acordamos, se van a cerrar. Con Pilar estuvimos 2 meses, creo, tratando de escribir un instrumento de divulgación de una cápsula climática, y decía, ¿cómo se cierra una carbonera? No la pudimos escribir porque no se pueden cerrar, es un acuerdo voluntario. Entonces, te fijas de que ese tipo de cosas son las que después pasan cosas. Hubo un apagón, ha habido sequía, por lo tanto la generación hidroeléctrica baja, y pueden haber muchas excusas para no cumplir. Entonces, el tema de poder asegurar que las medidas se cumplen, además de poder medirlas correctamente, es complejo. Por otra parte, la mitad del compromiso de Chile son emisiones y la otra mitad son capturas. Es decir, Chile se compromete a una cantidad de emisiones y va a llegar a ser carbono neutral al 2050 porque va a capturar lo mismo. Y ahí, complementando con lo que decía Pilar, hay muchas dudas desde parte de la ciencia de cómo se están midiendo esas capturas y si son reales, más allá de que los inventarios respeten ciertas directrices básicas internacionales. Muy bien, gracias, Ceci. Y perdón, Jorge, que aproveche mi papel de moderador, pero me surgió una pregunta que es un poco para Pilar, también para Ceci, pensando en lo que dice Fausto, ¿no? Que es, en México gran parte de las reducciones de emisiones de gas de efecto invernadero que se han producido es gracias al sector electricidad. Y esto porque la actuación sectorial se centró básicamente en el sector electricidad, y vemos que otros sectores no han sido igual de positivos en términos de resultados. El ejemplo más claro es el sector transporte, donde no ha habido no se ha desligado, ¿no? Las emisiones. Mi pregunta, y perdón nuevamente, Jorge, por robarte el espacio, pero es, ¿el Carbon Budget, Pilar, crees que ha sido un instrumento central para diversificar la acción en términos de mitigación en los diferentes sectores de Chile? A mí me parece súper ordenador. O sea, yo que no soy del área, es súper ordenador tener este número, esta repartición por sector. Me parece realmente algo que cualquiera puede entender en el fondo. Entonces, yo creo que es necesario políticas así claras de cuál es el techo general, cómo se reparte, de todas maneras. Yo si puedo complementar, responde a la misma lógica de París, ¿verdad? Tal como se reparte por países, se reparte por sectores, pero lo que hemos observado en un trabajo que estamos haciendo ahora en el CR2 y con Pilar sobre las reformas legales, por ejemplo, que se necesitan para alcanzar la carbono neutralidad, porque como les decía recién, son promesas, pero hay muchas cosas que tienen que suceder para que se llegue en la práctica a ello, y entre ellas hay reformas legales que tienen que darse. Y lo que vemos en ese trabajo y en otros que hemos visto, que si bien es muy ordenador, como dice Pilar, y una lógica que todos entienden porque se tienen que comprometer, se han establecido mecanismos en estos planes sectoriales para poder trabajar con lo que nosotros en el CR2 llamamos la gobernanza integrada, porque lo malo que sucede, el aprendizaje que hemos tenido, es que los ministerios se comprometen, obviamente, a lo que ellos pueden después rendir cuenta, porque si no les cae Contraloría encima, ¿no es cierto? Entonces, ellos hacen promesas de su parcela, porque no pueden prometer por el del lado. Entonces, los planes sectoriales, se inventó un mecanismo que se llama como de se me olvidó el nombre, pero Creo que sí. O no, ¿cómo se llama? bueno, es como un corresponsable, pero no, tiene Claro. otro.
Claro, en que hay un ministerio que es el responsable y como que se alía con otro. Y ahí ya hemos escuchado en nuestro trabajo con la gente de los ministerios, en particular en energía, como por ejemplo por ejemplo, la eficiencia energética de una casa, que tú aísles una casa y disminuyas su consumo. ¿Quién se va a apropiar de haber colaborado? ¿El Ministerio de Vivienda o el Ministerio de Energía? Entonces se juntan y se lo reparten y ahí empiezan quién es el que grita más fuerte, el que ronca más fuerte, decimos nosotros, que en Chile es energía y dicen, no, yo me llevo 70% de esa disminución y tú te llevas 30%. Y de esa manera se han logrado algunas sinergias, pero si bien esto es muy práctico, muy fácil de entender, tiene esa otra cara que es que no propicia las medidas integradoras con cobeneficios, aunque se está tratando de trabajar con este instrumento de esta especie de corresponsabilidad. Muchas gracias, Ceci. Y ahora sí, por favor, Jorge, adelante nada más para decirte, Pilar, que es de nuestros expertos en la política subnacional de cambio climático de México, así que probablemente vaya por allá. Jorge, adelante. Gracias, Isra. Sí, efectivamente, es de la pata de la que cojeo, entonces mi pregunta va por allá, pero va por una cuestión que mencionó Pilar y que nosotros no tenemos y son los planes regionales. En México hemos estado luchando, y es parte de lo que conversábamos en la mesa que hubo antes de este evento, que tenemos un federalismo disfuncional en donde las entidades federativas hacen esfuerzos a muy distintos ritmos y generan resultados muy diferentes, lo que produce un collage muy diverso de ambiciones climáticas, ¿no? Unos están más adelantados que otros. Y entre las cuestiones que salían a la luz es la necesidad a veces de regionalizar la política climática en lugar de que fragmentos tan chiquitos estén operando. Chiquitos, ¿no? También es un decir. Eh, de modo que la pregunta tiene que ver con la estructura de esa elaboración de planes regionales. En México, si algo está presente es que los gobernadores son una suerte de virreyes de ese territorio y es muy complicado que se pongan de acuerdo, sobre todo cuando se trata de gobiernos que no son del mismo partido político. ¿Qué, qué tienen los planes regionales chilenos para lograr compensar esto? Si es que allá tienen esa cultura similar a la nuestra de choques entre las entidades federativas o las jurisdicciones subnacionales, y de qué manera dialogan esas distintas partes eh, al interior de esa estructura, no sé, que hayan hecho para hacerlo, lograr no solamente destrabar los planes, sino ponerlos en marcha. Mira, bueno, primero hubo una iniciativa anterior a la ley en que se constituyeron los comités regionales de cambio climático y se autoconstituyeron como de manera voluntaria. ¿Ya? Entonces, también yo creo que eso también obedece a una voluntad política, ya que eso precedió un poco la dictación de la ley, pero estaba presente. Ahora, la dificultad de esa autoconvocatoria era que justamente cada región definió los términos de este comité, quiénes lo componían, cómo iban a funcionar, etcétera. Y lo que hace la ley es ordenar eso, ¿ya? En el sentido que se va a primero establecer una responsabilidad y una obligación para las regiones de tener un plan en cierto plazo. Se estableció cuál iba a ser el contenido de ese plan y cómo se iba a hacer. De hecho, el reglamento de la ley detalla todo el proceso de dictación de los distintos instrumentos de manera muy detallada, salvo el comunal. Por lo tanto, eso desde un punto de vista político no tiene gran incidencia en cuanto es una obligación del gobernador de contar con un plan. Y si no, tiene un plazo perentorio, digamos, en el que lo va a tener que hacer. Ahora, si no lo hace, bueno, esa fue la gran discusión, si las autoridades no cumplen. Entonces ahí se establecieron ciertos mecanismos que son débiles, pero bueno, mecanismos al fin. Primero, hay un mandato explícito a la Contraloría General de la República, que es un órgano autónomo que controla los actos de la administración.
¿ya? La legalidad de los actos de la administración. Entonces, la Contraloría, incluso antes de la ley, había hecho auditorías, por ejemplo, en el cumplimiento del plan de pesca, por ejemplo, el plan de adaptación de pesca. Entonces, tiene ciertas atribuciones para decir, a ver, ¿qué pasó acá? ¿Cumplió o no cumplió? Y llamar un poco, un llamado de atención desde las obligaciones administrativas. Y en el caso de los alcaldes fue un poquito más lejos porque estableció sanciones pecuniarias respecto del salario del alcalde. Entonces, eso puedo decir que a nivel de alcalde sí los movilizó mucho. Muchos andaban preguntando que cuándo tenían que tener el plan, porque bueno, se generaba esto. Ahora, el problema es que justo, por ejemplo, este año hay elecciones, se termina el plazo de los 3 años en los que tienen que tener los planes, y claro, ¿qué pasa con los nuevos alcaldes? ¿Van a pagar por los anteriores? Ahí hay como hay un problema en la ley, ¿no? Pero al menos el legislador tenía esta conciencia de cómo empujar a las autoridades locales y regionales a contar, o sea, a que cumplieran con la obligación de dictar estos planes. Muchas gracias. Y después me imagino que estará la litigación nomás, pues, para exigírsela ahí. Cosa que no ha sucedido en Chile aún, pero podría ser. Bueno, yo complemento con un poquito de contexto sobre lo que es los gobiernos regionales en Chile. Es muy distinto que en México. Chile es un país centralizado y los gobernadores regionales son electos solo desde 2018. Nuestra ley permitió elecciones a nivel regional recién. Acabamos de pasar la segunda elección, o sea, tenemos los segundos y además en la antigua ley existía la figura del intendente, que era como el gobernador delegado del presidente cuando no habían cargos representativos a nivel regional, y ese intendente sigue existiendo. Entonces, ese es el contexto respecto a los virreyes de México, es bastante distinto, y en ese contexto la política climática nace prácticamente junto con los gobernadores. Entonces, es también un espacio donde ellos pueden hacer una diferencia, donde ni los intendentes ni la política anterior nunca dijo nada. Entonces, yo creo, o sea, eso no es cosas que estamos estudiando, en la que nos estamos metiendo, pero es algo que abrazar en el sentido de que es un terreno de la política pública que es nuevo y de los que ellos se hacen responsables desde un principio. Los gobernadores tienen responsabilidad administrativa frente a la Contraloría, pero los alcaldes no, porque son independientes, no tienen, entonces además hay un problema ahí de cómo se los controla. En todo caso, la fecha que determina la ley para que los planes comunales, por ejemplo, estén terminados son 345 comunas, es en junio y hay 22 planes de los 243. Entonces está por verse todavía cómo va a ser eso y qué va a pasar con la implementación, porque estamos hablando de planes, no todavía de implementación de acciones. Solo entonces para precisión, entonces, o sea, hay un incentivo económico, ¿no? O en este caso una sanción económica, incentivo negativo, ¿no? Y Una un, sanción económica que hay discusión bueno, Pilar puede tener, no tener una opinión al respecto, pero hubo bastante discusión en el derecho económico si incluso se podía cobrar, porque, o sea, además de que cambió el alcalde, las alcaldías no responden, no están bajo, son independientes, no son parte del gobierno. Bueno, entiendo pero un poco lo independiente que de pasa eso, en un México sueldo del con... alcalde tampoco es... Y eso, la- pero ha tenido un efecto, como dijo Pilar. ok, y también tiene, entonces también hay un incentivo electoral, ¿no? En la medida en la Claro, que eso pero le no, pasa a los gobernadores. sí. Lo que sí te quería, solamente para aclarar el contexto, es que las sanciones sobre que el plan esté escrito no tiene nada que ver con que diga el plan adentro ni que el plan se lleve a cabo. Es que exista el papel plan. Eso es lo que dice la ley. Y eso ha tenido un efecto. Y vamos avanzando de a poco con eso, pero ese es el nivel de efecto, de que deben existir un documento que es el plan, que lleva compromisos, por supuesto, que esperamos que puedan ser exigibles y, como dice Pilar, tal vez incluso lleguen a poder judicializarse si no se cumplen, pero la etapa en la que estamos es de escribir el documento, y eso es lo que tiene una sanción solo para las alcaldías, que es medio sueldo o algo así del alcalde de turno, que no es claro si se puede cobrar. Muchas gracias. Muchas gracias, Ceci. Irma, por favor, adelante.
Gracias, hola a todas y a todos. Bueno, me encanta lo que han compartido. Me parece importante y vital ahora. Bueno, tengo tres preguntas. La primera es si están publicadas las metodologías que llevaron a cabo para los talleres. Esa es una. La segunda, en términos del presupuesto sectorial, bueno, que entiendo entonces que los instrumentos llegan en la última escala en lo sectorial. Hay un tema presupuestal, o sea, que en la ley se ha establecido que haya cada sector determine o destine un presupuesto a ello y cuánto cuesta estos avances a las metas, ¿no? Como que se han establecido. Y el segundo, en esta parte de los mecanismos del Estado, eh, señalaban que hay una vía administrativa para demandar la responsabilidad. Hay mecanismos que permitan también, por ejemplo, a las comunidades donde se hicieron los talleres y tal, que se demande algo en términos de la justicia ambiental o la restauración o algo así, un avance en ese sentido. Gracias. A ver, voy a tratar de responder. Hay alguna que no entendí. Respecto a las metodologías de los talleres, las metodologías de los talleres que mencioné respecto al inicio de la elaboración del anteproyecto de ley, no está la metodología como tal, pero, ¿sabes qué? No, miento. Debería estar en la página del ministerio porque eso fue una consultora estuvo a cargo de ese proceso. Y entiendo que ahí debiera estar descrita la metodología. Dentro de la página del ministerio normalmente está cambio climático y luego como carpetas o de los procesos. Pero a su vez, en la página del Observatorio de la Ley de Cambio Climático hay un par de policy brief de Anaí Urquiza y de Antoine Mayé que se refieren a esos procesos. Entonces hay una cierta descripción también. Ahora, lo que sí tenemos es una guía metodológica de otros talleres que nosotros hicimos para la elaboración de planes, que esa fue resultado de un estudio que hicimos recientemente con FAO, de este programa de fortalecimiento que yo les comentaba, y ahí hay una guía metodológica de los talleres para la elaboración de planes, que esa sí ahora ya está, yo te la puedo mandar, Ceci, para que la puedas difundir. En cuanto a las demandas administrativas, las demandas administrativas no es que sea una demanda administrativa, sino que hay un organismo contralor encargado que controla justamente la legalidad de los actos de la administración y en esto hacen auditorías. Entonces sacan informes de auditoría y ahí pueden decirle usted sector tanto, usted ministerio tanto no está cumpliendo con esto. Por supuesto que eso es un antecedente muy importante si uno quisiera después ir a litigar. No es obvio porque no hay acciones definidas para ir a alegar esto, pero bueno, se puede hacer. Y, y hubo un tema ahí de cuánto cuesta, que eso no me quedó claro esa pregunta. Sí, echar a andar ya las iniciativas Ah, tienen una magnitud de presupuesto, cuánto cuesta. Ujú. claro. Lo que pasa es que, bueno, primero la ley exige que se escojan, se prioricen las medidas con un con un criterio de costo-efectividad. Eso en los planes no se desarrolla mucho, ¿ya? Ese es uno de los temas como oscuro, porque se prioriza esta medida respecto de la otra. Y respecto de los presupuestos, de cuánto cuesta, no es tan claro. Los planes no tienen un presupuesto adjunto. Lo que sí es que cada sector sí tiene un presupuesto de funcionamiento. O sea, uno podría ver el presupuesto nacional, cuánto se dedica a cada sector y cuánto le está costando a cada sector en el fondo la implementación de la ley. Eso se podría hacer como estudio, pero seguramente solo en el presupuesto a partir del próximo año, que ya van a estar las medidas. Y que hay una acción concreta respecto, por ejemplo, de ministerios que nunca hicieron nada en cambio climático y ahora empiezan a hacer, habría que ver cómo está su partida presupuestaria. Acuerdo. Pues Pilar, muchísimas gracias por tu tiempo. Creo que ya es 4:20 y tampoco te queremos robar muchísimo más tiempo y energía.
Creo que nos has dado una presentación pues muy útil y muy valiosa para entender el proceso de Chile y también la parte del observatorio. Nos comentan por ahí en el chat que si pudieras, si nos hicieras el favor de facilitarnos la presentación que hiciste para poderla compartir a quienes se inscribieron. Gracias, a las personas que no son parte necesariamente de este equipo de investigación, pero que se inscribieron al taller. Este proyecto Andes les agradece. Y Pilar, quizá antes de despedirnos, pero también cediéndole la palabra a mis colegas, pues un poco el objetivo de este proyecto, ¿sabes? Es estudiar las políticas climáticas en América Latina, lo que nosotros llamamos actas climáticas. Pero bueno, una de las intenciones que tenemos es tener pues un observatorio de la Ley General de Cambio Climático en México y quizá que podamos hacer eso también en Colombia, ¿verdad, Juan? Aquí hay un estudiante también, Ricardo, colombiano, y bueno, no sé, decir, pensando en voz alta, Pilar, que a lo mejor en algún momento en mediano plazo podamos tener un observatorio latinoamericano liderado por la experiencia que ustedes ya tienen en Chile. Así que muchísimas gracias. Creo que tenerte ha sido muy útil. Me gustaría mencionar rápidamente, pues además de quienes ya participaron, a Jimena, a Nirvana, a Jenny, que son estudiantes que están haciendo la tesis de licenciatura, y que Jimena, por ejemplo, está estudiando las leyes climáticas de Centroamérica. Así que pues hay un equipo y ojalá siga esta colaboración, Pilar. Muchas gracias cuando me recibiste. Y me gustaría hacerle la palabra a Ceci, que es el artífice de la reunión de hoy. Por favor, Ceci. Me pillas de sorpresa, pero darle las muchas gracias a Pilar. Yo creo que para nosotros, bueno, ahí yo creo que mejor que cierre después ya, pero creo que para nosotros en el observatorio toda la conversación y las preguntas nos dan muchas ideas. O sea, lo que ustedes preguntan, si les interesan esto, las metodologías de los talleres, justo estamos armando una nueva pestaña en el observatorio sobre ciencia y ley, en que podemos poner todos esos materiales, las otras cosas que nos preguntan. Bueno, yo les contaba los contrapuntos que han habido de lo que hemos ido aprendiendo, pero también nos pasa, yo creo, al tener estos seminarios, que nos damos cuenta de todo lo que ha cambiado en estos años, que si bien va paso a paso, en un proceso en que todavía falta implementar, pero vamos cumpliendo etapas. Les comparto que el PNUD terminó su estudio sobre cómo cambia Chile. Y resulta que una de las conclusiones es de que hay aceptación por parte de los y las chilenas de que los cambios sean en base a consensos y de manera lenta. Como es algo valorado por la población, independiente de que hay mucha frustración por cambios más grandes, pero resuena con lo que ha ido pasando en cambio climático. Yo no sé si Pilar quiere agregar algo, pero yo solamente agradecerle a Pilar, por supuesto, que siempre conversando aprendo mucho, y a ustedes por sus preguntas y comentarios. Así que no sé si Pilar, mejor tú quieres también cerrar. No, a mí me encantó. Yo quiero cerrar con la idea de Israel, de hacer el Observatorio Latinoamericano. Eso. Eso es lo Bueno, que yo para quiero eso este proyecto Andes, pues. cerrar. Yo quiero cerrar con eso nomás, toda mi colaboración y entusiasmo para esa iniciativa. Pues nosotros la tomamos como una tarea y vamos a estar en ello, el equipo encabezado por Ceci, Juan y yo, y bueno, todo el equipo de estudiantes que ya viste y colaboradores. Así que, pues muchísimas gracias por tu tiempo, Pilar. Te estaré molestando con el tema de la presentación para poderla compartir con los asistentes. Y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Síganos en las redes sociales y pronto tendremos otro webinar. Hasta la próxima. Ok.